Muy bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Realmente estamos en una situación un poco complicada, ¿no? Pero nosotros estamos felizmente distrayéndonos con esta especialización, porque es, digamos, parte de la distracción y de nuestro aprendizaje también. El día de hoy vamos a enfatizar el trabajo en relación al enfoque de competencias. En algún momento hemos ido discutiendo ya sobre el particular, ¿no? Y les había indicado que vamos a dedicarle una sesión específicamente a ver el tema, ¿no? Del enfoque de competencias. Entonces vamos a ver parte, digamos, del enfoque de competencias, porque es amplio el tema. Entonces, vamos a iniciar, como es usual, comentando acerca de la anterior clase. La anterior clase, nuestro tema central estaba orientado a qué temas. A ver, o sea, no sé si ustedes pueden ahí comentarme sobre qué tratamos la anterior sesión. A ver, si lo pueden escribir en el chat, mucho mejor. ¿Ok? Miguel, ¿qué tal, Miguel? Sobre el currículo nacional. Ok, así es. Teresa, muy bien, sobre el currículo nacional. Muy bien, efectivamente, en la anterior sesión hemos hablado un poco sobre el currículum de la educación básica, ¿no? La educación básica. Y como parte, digamos, de esas temáticas, hemos identificado, por ejemplo, que hay 31 competencias, ¿no? De las cuales 29 son de áreas, 2 son transversales. También hemos conversado acerca de este instrumento curricular un poco sobre la visión y las orientaciones pedagógicas. Hemos hablado un poco de los enfoques transversales también, de los 7 enfoques transversales que en realidad está tanto en el programa curricular de inicial, intermedio y avanzado también. Y luego a partir de ello ustedes han hecho una tarea, han comparado el currículo nacional de la educación básica específicamente con el programa curricular de la EVA, ¿no? De inicial intermedio, algunos de repente han visto el avanzado, pero básicamente era chequear, ¿no? Porque cuando hablamos de la comparación es establecer diferencias y semejanzas. Esa es la comparación, establecer diferencias y semejanzas. Y ustedes han subido al Padlet, ¿sí? Las diferencias y las semejanzas, ¿no? He podido chequear muchos de vuestros trabajos que me parece que han podido, en su mayoría han identificado cuestiones claves, ya, en la mayoría han identificado cuestiones claves. Claro que no hemos profundizado mucho porque no hemos leído, digamos, el documento como tal, porque, por ejemplo, cuando hablamos de enfoques transversales, algunos enfoques transversales están desagregados en más valores, por ejemplo, ¿no? A diferencia del currículum de la educación básica. Pero lo que he podido, digamos, sintetizar de lo que ustedes han ido trabajando, y sería bueno que ustedes también lo revisen, lo que hacen vuestros pares, vuestros compañeros, digamos, de esta especialización. Primero, ¿cuántas áreas hay en la EVA? Hemos identificado que hay 8 áreas, ¿sí? Mientras que en EBR, ¿no? Se plantean las 11 áreas, tanto para la EB como para la EBR, 11 áreas. Pero en EVA estamos hablando de 8 áreas. Es una, digamos, diferencia. ¿Qué más hemos ido identificando? Que en la planificación, y eso vamos a trabajar las siguientes sesiones, el tema de la planificación, nosotros hablamos de la planificación del periodo promocional, porque es un periodo de promoción, pues, ¿no es cierto? Del periodo promocional hay un periodo que va a implicar todo un proceso de planificación, pero también planificamos las unidades didácticas. Pero en el currículum, digamos, de la EBR o la EB, ellos nos hablan de una planificación anual. En nuestro caso no es anual, pues, en la EVA, no es anual. Entonces, por ahí también ya hay otra diferencia que ustedes mismos han ido identificando. Ahora, respecto a la planificación, me agradó que uno de los participantes, solo uno, ha identificado que hay 4 procesos de la planificación en la EVA, a diferencia de los 3 procesos de la planificación que existe, digamos, en la EBR o en la ¿verdad?
Entonces ahí los 4 procesos, ¿no? Ustedes vamos a ir trabajando más adelante el tema de la planificación, pero por ejemplo, una de los procesos claves de la planificación es la caracterización de los estudiantes, ¿no? Que no está en el currículum, digamos, de la educación básica, pero sí está en el programa curricular de la EVA, la caracterización de los estudiantes. Es clave que a partir de esa caracterización nosotros recién podemos proyectar nuestras actividades, ¿no? Y me parece bien, digamos, lo que ustedes han ido trabajando. Ahora, me parece bien lo que dice Suelen, en la EBR se planifica ahora también en periodos, claro, sí, sí es cierto, es en periodos, en bimestres, en realidad esto es más flexible todavía, Suelen, ¿verdad? Sino que nosotros en EVA le llamamos periodo promocional, no le llamamos planificación anual, no es anual, porque nosotros no trabajamos un año en la EVA, ¿sí, Suelen? Sino trabajamos un promedio de 5 meses, ¿sí? Por eso ese es el periodo promocional. Entonces nosotros planificamos en ese periodo promocional. Por eso, digamos, la diferencia, ¿no? Que existe entre estos currículos y este programa, ¿no? Por otro lado, hemos identificado también la anterior sesión que en la EVA hay 22 competencias, ¿no? 22 competencias de áreas. 22 competencias de áreas y 7 competencias transversales. A diferencia, digamos, de la EBR y de la EBE, que tenemos 29 competencias de áreas y 2 transversales. O sea, desde ahí ya nos vamos diferenciando. Por eso es importante conocer el instrumento del currículum, pues es clave, porque en EVA utilizamos, digamos, el currículum de una manera diferente, ¿no? Ahora, nosotros atendemos en la EBR, en la EVA, atendemos a menores de 18 años, mientras que, por ejemplo, en la EVE atendemos a una población mayores de 15 años, ¿no? Hasta adultos mayores, ¿sí? Entonces, y nosotros estamos, digamos, en la EVA organizándonos a partir de programas, ciclos y grados. Programas, ciclos y grados. Mientras que en EBR y en la EVA hablan de niveles, ¿no? Hablan de un programa, niveles, ciclos y grados, ¿no? Entonces, hay por ahí algunas diferencias, hay muchas semejanzas, ¿no? El enfoque de competencias es en ambos, tenemos que trabajar, es, digamos, el enfoque de competencias es algo que nos asemeja, es tanto en la EVA como en cualquier otra modalidad, vamos a trabajar el tema del enfoque de competencias. La evaluación formativa también es, digamos, otra de las semejanzas. Los mismos enfoques transversales, ¿no? Son 7 en ambos, entre otros aspectos que ustedes han podido ir identificando en vuestra tarea. Entonces, he visto que no todos todavía hemos presentado nuestra matriz de comparación. Esta semana que viene vamos a regularizar en lo posible todas nuestras tareas. No vamos a tener tarea esta semana que viene, ¿ok? ¿Sí? Solo vamos a continuar con las exposiciones, pero esta semana tratemos de regularizar todas las tareas que en realidad no hemos presentado, porque de eso se trata. La evaluación que también nosotros vamos a desarrollar aquí es formativa, es formativa. Por lo tanto, tenemos que cumplir con todos los encargos que a ustedes se les ha, digamos, socializado. Muy bien. El día de hoy tenemos algunas exposiciones. Quiero, a ver, vamos a iniciar. Está Carmen Rosa. ¿Llegaste, Carmen? Sí, profesor. Carmen. Estoy Hola, presente. Carmen. Profesor, buenas tardes. Hola, Carmen Rosa. Si tienes, por favor, tu presentación, envíame, por favor, al chat, ¿ok? Para Ya, que yo te profesor, lo al grupo, presente, ¿no? ¿sí? Al grupo. Al grupo, envíame, no hay ningún problema. Ya. Artemio, ¿estás ahí? Ok. A ver, Artemio me parece que no está, pero igual Carmen va a asumir. No te preocupes, Arlit, yo te voy a enviar esta información. Igual, María Elena, tú ya enviaste. Entonces, vamos a iniciar, a ver, esta exposición, invitando, digamos, primero a María Elena. ¿Te parece, María Elena? Contigo iniciamos. María Elena, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ok, contigo vamos a iniciar, María Elena. A ver, en tu caso está previsto, digamos, que un poco nos comente, María Elena, sobre el Sistema Nacional
de la educación de personas jóvenes y adultas, el CINEPJA, ¿no? Porque hemos hablado de la EPJA, ¿no es cierto? De esa educación de personas jóvenes y adultos, que digamos en las lecturas que César Picón nos ha, digamos, socializado, es un documento que ustedes lo tienen, él nos habla del Sistema Nacional de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Y de eso nos va a contar un poco María Elena. Lo que los expositores hacen es comentarnos de manera general, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir, digamos, leyendo esta información. Por lo tanto, María Elena, voy a socializar, voy a proyectar tu... Has hecho un Word, ¿verdad? Eso es lo que Sí, quieres que proyecte, ¿sí? sí, profesor, porque, bueno, ya le Ok. tengo un poquito mal en... Ok, no te preocupes, voy a yo proyectar a ver, para que tú nos compartas y nos cuentes, a ver, del famoso Sistema Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. No sé si puedes prender tu cámara, por favor, y me indican si se ve, ¿ok? ¿Sí? Bueno, sí, yo lo estoy observando. No sé si mis colegas lo observan. Ok, no hay ningún problema. Vamos entonces, puedes prender tu micro, no hay ningún problema. Ya. Sí, ya lo aprendí, profesor. El micro. A ver, Marielena, no te veo, pero no hay ningún problema, Marielena, pero sí se ve la presentación. Ok, Belber, muchas gracias. A ver, vamos, Marielena, a ver, coméntanos acerca de este sistema. Todos queremos enterarnos de qué trata este sistema. Bueno, como ustedes están observando, colegas, efectivamente el Sistema Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, la GINEPSA, pues pues este sistema nacional es un conjunto de elementos que se orientan al logro de determinados fines y objetivos, a partir de sus realidades contextuales, concretas y singulares. De ahí que sus elementos tienen que estar interrelacionados, interconectados entre sí, pues las relaciones pueden ser directas e indirectas y en la práctica pueden ser lineales o transversales. Entonces, todos aquí nosotros, como ustedes están leyendo también, pues nuestro sistema nacional está dando, o bueno, ya dio, tiene en su modelo, en Minedu, a este grupo, ¿no? A este grupo de personas que conforman la CINEPJA. Luego, todos sabemos que los objetivos, pues son los logros que vamos a obtener, ¿no? Son los resultados que este sistema pretende alcanzar en un determinado tiempo y espacio. Dichos logros, estos pueden ser intermedios y finales, y su obtención se facilita por intermedio de procesos pedagógicos, técnicos y de otros elementos de la gestión educativa que deben estar debidamente articulados con interconexiones dinámicas, ¿no? Diseñar objetivos requiere de un manejo de información y de una opción interpretativa acerca del conjunto de sistemas vinculados con el desarrollo educativo, así como de la evolución y transformación dinámica de las realidades que corresponden a la totalidad de los sistemas sociales, económicos, culturales y otros vigentes en el país. Muy bien, vemos acá las políticas educativas nacionales en una perspectiva técnica. Nos dice que en las políticas del Estado hay más posibilidades de que la gestión educativa esté centrada en los sujetos educativos y en la búsqueda de la articulación. Ello comporta la construcción de un sistema educativo abierto, inclusivo y de calidad para los sujetos educativos de todos los grupos de edad y para sus educadores de todos los espacios de aprendizaje sin discriminaciones de índole alguna. Entonces también tenemos lo que es las estrategias educativas en una perspectiva nacional.
La estrategia educativa no debe de ser un simple listado de actividades por realizar, sino un proceso que construya las condiciones favorables de carácter objetivo y subjetivo para el logro de los objetivos dentro del marco de las orientaciones de las políticas. Su horizonte temporal, como es el caso de las políticas, puede ser de corto, mediano y largo plazo. Con otro punto tenemos los sentidos esenciales de la SINEPJA y los procesos de aprendizajes en la EPJA. Los modelos organizativos de la EPJA han sido y siguen todavía siendo dependientes del Estado, con ofertas convencionales que distan de satisfacer las necesidades individuales y las demandas comunitarias y sociales vinculadas con propósitos más amplios de desarrollo transformador. El EDCAP tiene una historia, un acumulado y una potencialidad que justifica su incorporación a la agenda educativa prioritaria del Estado. El Sistema Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, SINEPSA, se basa en un trípode de objetivos, políticas y estrategia. Los objetivos definen los resultados concretos que deben alcanzarse. Las políticas definen las reglas de juego y las estrategias precisan cómo lograr los resultados dentro de las reglas de juego. Creo que es una tarea del SINEPSA que tiene que ver, entre otras cosas, en cómo evaluar a las instituciones y programas de la EPJA y a sus ofertas educativas. Eso es todo, colegas y profesor Erwin, que he podido sintetizar al tema que me ha tocado. Ok, gracias, María Elena. A ver, María Elena, me gustaría que después, en otro momento, luego de la exposición de tu compañera, tú nos comentes si este sistema nacional el SINEPJA, actualmente existe o no, porque sabemos que este sistema nacional de la EPJA es una propuesta, ¿no? Entonces, según tu lectura, ¿no? Porque tú has leído este documento, ¿cómo se debería articular este sistema, ¿no? Este sistema de la educación de personas jóvenes y adultas con el actual sistema educativo? Porque me parece que no conversa, ¿no? ¿Cómo se articularía? Porque en realidad esto todavía no es muy visible, no está, digamos, institucionalizado como tal. Este sistema no está institucionalizado en nuestro país. Entonces, ahí me gustaría conocer tu comentario, cómo podría articularse con el actual sistema educativo, pero en este momento no lo vamos a responder, ¿ok, María Elena? ¿Sí? A ver, ¿Sí? entonces vamos a responderlo en un momento, ¿sí? A ver, vamos a invitar entonces... Profesor, disculpe, le he compartido el archivo, pero está cargando y no le llega. A ver, qué raro. Son diapositivas que he trabajado. Ahora, está cargando. ¿Me indicas que no llega el archivo? Sí, está cargando, está que carga, pero no termina de cargar el archivo para que le pueda llegar al WhatsApp. Ya, pero tú compártelo, no hay problema, desde tu máquina. Ah, ya pues. Sí, está bien. ¿Sí? Carmen, tú misma compártelo, no hay ningún problema. Ya. Tienes ahorita para compartirlo. Sí. ¿Ok? Entonces, continuamos contigo, Carmen. Tú compártelo para continuar. Y luego seguimos conversando sobre el punto, María Elena, ¿ok? Tú nos has hablado un poco del sistema, en este caso de ese sistema nacional del SINEPJA. Y ahora nos va a comentar un poco Carmen, a ver, sobre los desafíos y posibles respuestas de la EPJA. A ver, ¿cuáles son esos desafíos y posibles respuestas de la EPJA, Carmen? Tú nos vas a comentar en torno a ello. Si puedes compartirlo, tú sabes que en la parte inferior, ahí dice en color verdecito, compartir pantalla, ¿sí? Sí, ya le hice ya, ahora he seleccionado la exposición. Y de ahí lo compartes. Seleccionas y luego pones compartir. Share, hay una opción share, será eso. ¿Está bien ahí?
A ver, ¿Ve? está bien, ahí ya está, Carmen, muy bien, estás empezando a compartir, me Ya, parece entonces bien. empezamos. Ok, ahora maximízalo, maximiza tu PPT, Ahí, ahí, ¿no? ya, ¿Me escucha, profesor? maximízalo. Sí, sí, se No está escucha muy bien. maximizado, lo he puesto en pantalla completa, ¿no se ve? Ahora sí, muy bien, Carmen. Puedes Sí. iniciar, Carmen. Hijo, silencio, por favor, ya. Por favor, ya. Ya, muy buenas tardes, profesor Erwin, colegas presentes. En esta oportunidad me ha tocado desarrollar, ¿no es cierto?, un tema muy importante que son los desafíos y posibles respuestas de la EPJA. Son 9 los desafíos que tenemos que, en este caso, construir, porque aquí nos habla de un modelo educativo, ¿no?, de un cambio de la EVA a la EPJA. El primer desafío es el cambio de paradigma de la EVA actual a la EPJA. ¿En qué consiste este paradigma? ¿Dónde está? Ya. Bueno, en cuanto a la lectura, he notado que hay una diferencia. La EVA, ¿no?, nos menciona que hay una distancia de ofrecer a los jóvenes y adultos ofertas que respondan a sus realidades y necesidades de vida y demandas laborales. Entonces, a razón de esta situación, ¿no?, entonces, cabe que tiene que evolucionar, en este caso de la EVA a la EPJA, esta modalidad, ¿no?, que se debe de constituir, ¿sí?, en una educación valiosa, que es la EPJA. Nos hacemos varias preguntas con respecto a este proceso, ¿no?, de construcción de este nuevo, en este caso, paradigma de la EPJA, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el sistema educativo nacional de la EPJA no generan ofertas para los jóvenes ni estudian ni trabajan, ¿no? Esa es una problemática que tenemos hoy en día, ¿no?, que en este caso están considerados como población vulnerable, población en riesgo. Otra pregunta es, ¿por qué los países no cuentan con ofertas suficientes para el reingreso de jóvenes pobres que abandonaron la escuela? Es muy cierto, hay una parte de la lectura donde nos menciona que los jóvenes, ¿no?, hay causas de que no reingresan, porque dice que no son tratados como tales, sino que son tratados como niños o adolescentes, ¿no? Y es una de las cosas, dice que el estudiante, el participante joven, ya no quiere retornar a seguir estudiando, ¿no?, terminar sus estudios en la EVA. Otra de las preguntas es por qué los adultos marginados no pueden tener una educación básica de calidad, ¿sí? Porque en este caso aquí, ¿cuál es el tema principal? Es las políticas educativas. Realmente no hay interés o no toman interés por nuestra educación, en este caso para los jóvenes y adultos. Otra pregunta surge también, ¿por qué desde la EPJA no se plantea que los jóvenes estudien necesariamente el ciclo superior de la educación secundaria y que ofrezca una formación profesional técnica? Sí, porque hoy en día, de acuerdo a los cambios, de acuerdo al desarrollo ¿no?, de las tecnologías, estamos viendo pues que tenemos que tener un enfoque que en este caso el participante, ¿no?, busque oportunidades en lo laboral, ¿no?, como es la parte técnica, y eso es una necesidad urgente. La última pregunta es, ¿por qué no se hace del trabajo productivo uno de los ejes interdisciplinarios pertinentes a nuestra realidad nacional? Entonces, aquí también resalta el trabajo productivo, el trabajo empresarial, en este caso, donde el participante pueda tener opción a emprender, ¿no?, en cualquier
campo, en este caso, que al participante le nazca, ¿no? Realizar, cumplir esos sueños, esas metas, pero a través de un trabajo productivo, emprendedor. Esas son las preguntas que nos realizamos para poder, en este caso, plantear el nuevo paradigma de la EPJA. No pasa. Profesor, no, ay, ¿qué pasó? Estamos observando, no hay problema, Ya. pero Ya. A ver. Ya. Entonces, surgen corrientes pedagógicas transformadoras de la EPJA. Tenemos perdón, varias corrientes. Ahora sí, muy bien, está bien. Ya. La EPJA desde la experiencia, la EPJA desde el sujeto educativo, la EPJA desde el enfoque de género, desde el enfoque ecológico, tenemos también la educación popular y la pedagogía crítica. Son corrientes, ¿no?, que pueden, en este caso, transformar la educación de la población de jóvenes y adultos, ¿no? Bajo estos enfoques tendría una mejor, en este caso, un mejor propósito con respecto a la EPJA. El objetivo de todas esas corrientes pedagógicas, dice, es empoderar al sujeto educativo para que pueda realizar su proyecto de vida, ¿no? Esa es la parte más importante y sustancial, ¿no?, que todo formador debe tener, en este caso, en la mente, ¿no?, que el participante busca esto, ¿no? Busca realizarse en la vida, tanto social, laboral, profesional, y en la vida misma, porque también busca una orientación de tipo emocional también el participante de la EPJA. Luego tenemos el desafío número 2, que es la EPJA como mecanismo para reducir la pobreza. Este es otro problema, ¿no?, que tenemos en este caso en el país, ¿no?, con respecto al índice de pobreza. Ahí podemos mencionar, ¿no?, de que hay formas de cómo podemos reducir la pobreza de la EPJA. Tenemos, por ejemplo, impulsar en la EPJA el fomento de las capacidades para la vida y las competencias para disminuir el riesgo de pobreza, ¿no? Entonces, bajo esta forma de, en este caso, movilizar esas capacidades en cuanto, ¿no?, al participante, al estudiante, y mejorar o fortalecer sus competencias, va a disminuir el riesgo de pobreza, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que un formador docente debe siempre pensar, ¿no?, de que de esa forma vamos a menorar, ¿no es cierto?, no en la totalidad, pero progresivamente, la pobreza. Luego tenemos que otra forma también de reducir es la ampliación de los servicios de EPJA en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? O sea, que impulse más instituciones, ¿no?, que en este caso de la formación adecuada de acuerdo a las necesidades y realidades del estudiante, en este caso del joven y adulto. Luego también tenemos otra forma, una educación de calidad adaptada a las necesidades y expectativas de la población joven y adulta, ¿no? Pueda conducirlos a buscar nuevos programas de formación y aprender más. Y así, de esta manera, ellos, con su aprendizaje, puedan brindar a sus hijos una mejor esperanza, dice, educativa, ¿no? O sea, ya que el joven y adulto que, pues, recibe una educación de calidad, ¿no?, va a querer también que su hijo, ¿no?, lo supere, ¿no? O sea, en aspectos de su formación, tanto académico como personal, ¿no? Entonces, ese es uno también de las formas de cómo reducir la pobreza. O sea, no dejar que, o en este caso, no permitir que haya deserción escolar desde la educación regular, para que no exista también, ¿no?, el alto índice de estudiantes que no han terminado sus estudios.
También esa es una forma. Luego, evitar los estados de regresión a la condición de analfabetos y procurar que los jóvenes y adultos que no han completado su educación básica la terminen. Ya, entonces ya volví a recalcar eso, ¿no? De que pues deberíamos de procurar de que los estudiantes, ¿no? Terminen la secundaria, para no tener después, en este caso a los jóvenes y adultos, pues que están, ¿no? Limitándose a terminar sus estudios, ¿no? Bueno, eso es con respecto al desafío número 2. Tenemos el desafío número 3. A ver, Carmen, ahí solamente un paréntesis, Ya. Carmen. Como son 9 desafíos, yo te pido que avancemos un poquito más rápido, ¿ok? Ya. ¿Ok? Para que podamos tener no toda la mirada de los 9 desafíos, ¿sí? Ya. Ay, no avanza esto. Con calma, no hay ningún problema. Ya, el tercer desafío. Ya, así para el ir tercer avanzando. desafío es la EPJA como mecanismo de reinserción de personas jóvenes y adultas que abandonaron la escuela. ¿Sí? Entonces, la EPJA como mecanismo de reinserción tenemos pues las causas del abandono escolar. Una de las causas es de carácter socioeconómico y otra de las causas es el sistema educativo que tenemos. Por ejemplo, la falta de respuestas a las expectativas y necesidades de educación de los adolescentes. Una formación educativa alejada en relación con los hechos de la vida cotidiana y de preparación para el trabajo. Y la pedagogía utilizada son más apropiadas para niños y adolescentes que para jóvenes y adultos. Esa es una de las causas también. Luego, la falta de ambiente de aprendizajes adecuados. Una escasa oferta de la secundaria, sobre todo en zonas rurales, campesinas, y los horarios incompatibles con las disponibilidades de tiempo de los participantes. Esas son las causas. Perdón, Carmen, que tenemos. solamente, Carmen, disculpa. Sí. Como no podemos ver tu pantalla, ¿no se puede pasar a la siguiente diapositiva? ¿No se ve, profesor? No, estamos viendo la diapositiva anterior todavía del segundo desafío. Ya, profesor, disculpe, a ver, qué raro, yo estoy pasando. A ver, de nuevo, entonces. Vuélvelo a compartir, porque Sí. no lo vuelves a compartir, quítalo. Sí, ya lo volví a compartir. Ya lo volví a compartir ya. ¿Ve, profesor? ¿Está viendo? Bueno, no sé si ven los demás. ¿Se ve? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Qué tal lo ves, Ronnie, René? Ausi, ¿se ve? ¿Está socializando? No se ve, se ha mantenido ahí. Está quieto ahí, como dice Ángel. Está congelado. Se ha congelado. A ver. Ajá. Nuevamente que intente compartir. Ya. Sí, que vuelva a ingresar también, profesor Erwin. Puede volver a ingresar, de repente está lento su internet. De repente el internet sí. ¿Y tampoco, profesor? No se ve. Nada. Se ve. Sí, en realidad se ha congelado ahí la máquina. No sé si puede salir y luego volver a ingresar. Así, rápido nomás. A ver, vamos. Bueno, en realidad es parte, pues, de todo el tema de la conectividad, ¿verdad? En realidad la conectividad nos está jugando en contra en estos momentos. Sí, ya lograste salir, Carmen. Ahora sí puedes volver a compartir, ¿ok? De repente voy a sacar también mi cámara para que no se cargue demasiado, ¿no? A veces se carga demasiado cuando tenemos, pues, la cámara también prendida, ¿no? Carmen, ¿me escuchas? Sí, profesor. Y ahorita voy a compartir. A ver. Lo llamé Cristiano Ronaldo. Lo llamé Cristiano Sí. Ya ahí, profesor. Carmen, a ver, ahorita se está tratando de compartir, ¿ok? A ver, ahí nomás, ahí quédate, ya no lo agrandes y más bien avanza al desafío 3, ¿no? Sí, ahí. Ahí sí se ve, ¿no, profesor? Sí, se profesor, ve. sí. Baja al desafío 3.
No se ve, profesor, y ya bajé al desafío 3. ¿Cuáles son las causas del abandono? No, sí vemos el desafío 3, no te preocupes. A ver, avanzamos con Ahora cada uno de los tenemos desafíos. los mecanismos de reinserción de la EPJA, las propuestas. Uno es construir una nueva escuela pública para el siglo XXI. Otro es establecer estrategias pertinentes para superar el abandono de los estudiantes. También crear servicios de orientación vocacional, personal, profesional y para el empleo. E implementar con equipos informáticos a las instituciones, programas, proyectos y servicios de la EPJA. Entonces, estos son los mecanismos para poder, ¿no es cierto?, que los estudiantes reintegren. Luego tenemos el desafío número 4, que corresponde a la formación para el trabajo como una de las tareas prioritarias. Tenemos aquí las finalidades de la EPJA, que son varias, como están observando: mejorar la calidad de vida de los jóvenes y adultos, el nivel educativo y de calidad alta es la que se debe de buscar, mejorar las condiciones de empleabilidad y de emprendimiento, buscar el potencial transformador en los distintos ámbitos de la vida nacional y participación cívica y ciudadana con perspectiva transformadora. También la realización de las potencialidades creativas e innovadoras de los jóvenes y adultos. Entonces, son las finalidades, ¿no?, que tiene también un objetivo principal, que es atender preferentemente a la población de escasos recursos y menores oportunidades de ascenso social, con especial incidencia a las personas pobres, y asegurar las calificaciones y cualidades indispensables para insertarse exitosamente en el trabajo o emprender un negocio y ganarse un sustento para poder vivir. Un trabajo dependiente o un trabajo, como dice, un autoempleo, ¿sí? Luego tenemos, en este caso, cómo debería ser la formación del participante de la EPJA con respecto al trabajo. Presenta dos formas. Una, participantes de la EPJA dependientes, ¿no?, a través de un trabajo dependiente. Será importante un complemento que los habilite en las áreas técnicas, o sea, para que sean preparados para este trabajo dependiente. Y también los participantes de la EPJA emprendedores, ¿no?, donde ahí el joven y adulto va a optar por el autoempleo y emprendimiento. Y será necesario que logren una formación complementaria, dicen, proyectos, liderazgo, en financiamiento, todo lo concerniente al emprendimiento. Continuamos con los desafíos, el número 5, que es gestión eficaz y eficiente para el buen gobierno de la EPJA como soporte de una buena gobernanza. Ahí tenemos varias propuestas de políticas educativas de la EPJA y medidas para su cumplimiento. Una de ellas es mejorar la calidad de la oferta formativa de las instituciones, programas y servicios de EPJA, dirigidos especialmente a la población más vulnerable. En este caso, mejorar la capacidad de gestión para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de la EPJA, con un enfoque de igualdad de oportunidades. Además, elevar la capacidad de gestión de las instituciones de la EPJA buscando la sostenibilidad de los esfuerzos. Fortalecer también la capacidad de gestión de las instituciones y programas de la EPJA para que sus ofertas de formación respondan a las necesidades de los sujetos educativos. Ofrecer también oportunidades formativas para la reinserción de la población de la EPJA con una educación sólida para la vida. Crear plataformas digitales que propicien la generación de redes interactivas para que los actores de EPJA puedan interactuar, gestionar información, entre otras acciones, ¿no? O sea, es importante que hoy en día ya este enfoque, ¿no?, con respecto a lo digital se esté previendo, ¿no?, para más adelante también. Aprovechar las nuevas tecnologías en los procesos formativos de la población EPJA. Y también tenemos otra de las propuestas,
de políticas educativas es mejorar la eficiencia académica y resultados de la oferta de educación básica para personas jóvenes y adultas. Es decir, reducir las tasas de deserción escolar en la educación básica y aumentar las tasas de culminación de estudios secundarios. Es una forma. Luego tenemos fortalecer la capacidad de oferta de educación técnica en el nivel básico y profesional para la atención de personas jóvenes y adultos. También fortalecer el trabajo colaborativo de la EPJA con los programas y centros de formación profesional en todos los sectores públicos, productivos. Y la última propuesta de políticas educativas es aumentar los recursos destinados a la EPJA. Aquí tiene que ver bastante con nuestro estado, la gobernabilidad que hoy en día tenemos, ¿no? Incrementar recursos en el presupuesto público. Promover medidas que incentiven la participación de aportes comunitarios no monetarios, cooperación nacional e internacional técnica y financiera. Esos tres serían, en este caso, las propuestas de políticas educativas de la EPJA. El desafío número 6 corresponde con la promoción, desarrollo y articulación de los espacios de aprendizaje de la EPJA, siglo XXI. Se refiere a la escuela pública. Ahí, los espacios de aprendizaje de la EPJA son un conjunto de ambientes de aprendizaje que con una eficiente gestión y respaldo institucional brindan ofertas formativas a las personas jóvenes y adultas que no cursaron en su momento estudios regulares. A estos sujetos educativos de la EPJA se trata de brindarles una formación que corresponda a las realidades de sus proyectos de vida. Estos espacios diseñan y desarrollan sus ofertas dentro del marco de sus competencias y tienen en cuenta distintos sentidos fundamentales como la inclusión de calidad, la articulación de la educación con aspectos sustantivos de la vida de los sujetos educativos, que presente un enfoque cultural, cultivan y estimulan la reflexión crítica, fomentan la creatividad, los resultados son de impacto y de sostenibilidad, presentan un enfoque curricular abierto, flexible y diversificado. La participación es permanente en sus diferentes tipos de gestión, tienen una eficaz gestión educativa dentro de una nueva cultura institucional y utilizan diversas modalidades operativas, procesos y multimedia modernos. Luego tenemos el desafío número 7, que corresponde a la formación del personal docente y directivo, así como de los líderes pedagógicos de gestión y de procesos técnicos de la EPJA. Se refiere a los actores, ¿sí?, educativos, y aquí podemos primero tratar acerca de un diagnóstico. ¿Cómo está hoy en día la formación docente? Pues aquí hay una problemática que debemos de asumir, ¿cierto?, nuestra responsabilidad para poder mejorar, cambiar esta situación. Nos menciona su baja calidad y calificaciones para enfrentar el reto de educar con un claro, simple y contextualizado enfoque de competencias para una sociedad y personas con enormes desafíos y cambios en la vida. Para superar esta situación necesitamos dos objetivos claros que debemos de asumir. Lograr que aumente progresivamente el porcentaje de docentes formados y dedicados a la atención de estudiantes de la EPJA. Y lograr la eficiencia y eficacia de los planes de formación de profesores en cuanto al diseño y revisión, que aún corresponden a esquemas pasados. Ahí lo que en este caso falta mejorar para poder, ¿no es cierto?, cumplir o lograr este reto, este desafío. Ahora, hay aportes también importantes para la formación docente y directivo y líderes pedagógicos. Un paso importante para impulsar un plan de formación de educadores de la EPJA es conocer el universo de formación y cuáles serán las tendencias futuras de la EPJA. También debe ofrecerse una formación de carrera atractiva y a la vez exigente y con reconocimiento social y económico de la profesión. Incorporar con pertinencia aspectos
aspectos claves en la formación de personas jóvenes y adultas, como son las competencias, la formación de actitudes positivas y valores, la sostenibilidad ambiental, la Carmen, preparación para la transformación social. Vamos resumiendo, profesor. Carmen, ya, por favor, ya no leamos Ya. todo, vamos resumiendo. Ya. Entonces, son varios aportes, o sea, varias propuestas que nos brindan en cuanto a la formación docente. Aquí tiene que haber un cambio en cuanto, en este caso, a los... Hoy día no contamos, o sea, con centros de formación, ¿no? Especialmente para jóvenes y adultos. Entonces, falta eso, ¿no? Y hay una propuesta que al final de los desafíos está, que es el CINEP, ¿no? Que es un sistema en el cual nos plantean crear estos centros de formación de calidad, que busquen en este caso desarrollar las competencias, ¿no? Las habilidades de los jóvenes y adultos, pero de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a su proyección de vida que tienen, ¿no? Y bueno, para eso es necesario que cambie, en este caso, las políticas educativas. Como dicen el desafío número 8, conquistar la voluntad política en apoyo de la época. Aquí tenemos que, en este caso, hacer varias, o tener varias formas de cómo convencer, de cómo conquistar la voluntad política en apoyo a la época. Uno es asumir un sinceramiento colectivo, ¿no? Donde nuestras voces sean escuchadas. Sensibilizar y motivar y movilizar la participación de los actores involucrados en la elaboración, en el debate y aprobación de las políticas públicas sobre la época. También persuadir a los intelectuales políticos, empresarios, líderes de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones de educación superior, educadores, medios de comunicación social, a tomar conciencia de los sentidos fundamentales de la época. Es necesario, entonces, asumir este papel dentro de las políticas o del poder político en este caso. Y aquí hay una razón muy importante, ¿no? Que es apostar por la época. ¿Qué es apostar por la época? Es contar con un pueblo, con personas jóvenes y adultas más educadas, que aspira a mayores niveles de calidad de vida, menos pobreza, más seguridad personal y ciudadana, más participación y compromiso con los asuntos públicos y comunitarios. Ese es el sentido de la educación para jóvenes y adultos. Y este es el último desafío, donde aquí, en este caso, hay una propuesta del autor con respecto a la creación de un sistema nacional para jóvenes y adultos, que es el CINEPJA, como soporte para la gestación del movimiento nacional de la época. Aquí hay una propuesta para el cambio. El CINEPJA, bueno, es un tema muy importante para la vida orgánica de una época renovada. Este sistema todavía no existe, pero hay la necesidad de construirla desde bases sólidas y realistas, en la que se debe definir con claridad y transparencia sus objetivos, sus políticas y estrategias para generar una nueva estructura institucional, bajo la conducción de una alta autoridad del Estado y tener el afán de su continuo fortalecimiento, ¿no? Para lograr el objetivo. Todos debemos de cambiar la forma de pensar acerca de la educación de las personas jóvenes y adultas, en el sentido de que esta educación no solo es para los pobres y otros grupos que viven en riesgo social, sino para todas las personas jóvenes y adultas de todas las condiciones y que respondan a sus realidades. Una de las razones de la creación de la CINEPJA es generar soluciones para lograr el reingreso de jóvenes y adultos que por diversas razones externas o internas abandonaron la escuela, y tomar conciencia que regresarán cuando la escuela cambie y les traten como lo que son y como lo que quieren ser en relación a las necesidades de las comunidades locales y de la sociedad nacional. El gran desafío, entonces, es establecer y hacer funcionar dicho sistema
contando con el soporte de una nueva forma organizativa y que sea conducida por una alta autoridad que tenga el poder para negociar y llegar a acuerdos concretos con todos los sectores vinculados con la EVA. Entonces, profesor, cabe aquí también la voluntad en este caso del Estado, ¿no? Tanto del Poder Ejecutivo y Legislativo, de que pues esta idea, ¿no? Se pueda también concretar, porque sí tiene una visión, en este caso, con un sentido real, en la que los jóvenes y adultos, ¿no? Quieren lograr o quieren, en este caso, contar para el desarrollo de su vida. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, Carmen, muchas gracias por la presentación un poco amplia. La presentación es bastante información la que nos has compartido. Sí. Deja de compartirlo en este momento, Carmen, para no saturarnos, deja de compartirlo. Ya, fíjense que acabamos de cerrar, digamos, esta lectura de casi 400 páginas, que en realidad hemos leído algunas pastillas nomás de esta, digamos, lectura que nos comparte César Picón, ¿ok? Y yo tengo acá una pregunta que después me vas a responder, María Elena, y de repente a todos. Para ti, María Elena, para ti, luego de la lectura, me gustaría saber qué desafíos tú rescatas. Dime los 2 desafíos claves para ti que deberíamos rescatar. ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos rescatar esos desafíos? A ver, solamente tú me vas a indicar los 2 desafíos, ¿ok? Pero dentro de un momento, por favor, Carmen, ¿ok? A ver. Ya, profesor, ya. A ver, para preguntar aquí a los compañeros, a ver, a todos los que están, miren, hemos estado nosotros, digamos, revisando esta lectura. No sé si todos han tenido la oportunidad en algún momento de revisar. Yo les voy a pedir, les voy a volver a enviar estos días, les voy a volver a enviar estos 2 tomos de si las personas jóvenes y adultas aprenden, nos beneficiamos todos. En realidad es un documento bastante amplio donde se sientan las bases de cómo se tiene que, digamos, orientar la educación de jóvenes y adultos. Pero para que no queden buenas intenciones, los que han tenido, digamos, la oportunidad de escuchar algunas de las participaciones desde estas exposiciones y como las anteriores, quisiera escucharlos. ¿Qué les parece la obra de César Picón? ¿O simplemente son intenciones, es un discurso más? Realmente parte de lo que César Picón está proponiendo, por ejemplo, un SINEPJA, un Sistema Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos que no existe, ¿ok? Nos están planteando 9 desafíos, con eso estamos cerrando, digamos, la lectura de César Picón. ¿Qué les parece? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Sí? ¿Realmente es, digamos, válido en este contexto lo que plantea César Picón o no? Me gustaría escuchar vuestras opiniones de los que no han participado, por favor. Las personas que desean comentar, yo les voy a pedir que levanten la manito o simplemente abran también el micro para que puedan comentar, ¿ok? De manera muy rápida, así resumida. ¿Quién desea comentar? A ver, Miguel, yo te voy a pedir, Melina, estás ahí, ¿verdad? Melina Fiorella, también está, apagamos nuestros audios y los que van a participar levantamos la manito, ¿ok? La manito, por favor, la manito, ¿ok? A ver, ¿quién levantó la mano? Ya lo sacaron la manito, ¿sí? A ver, ahí estás, María Elena, apagamos tu micro, por favor, María Elena, ¿ok? A ver, Miguel, ¿cuál es tu opinión, Miguel Juárez, respecto a este documento y tomando en consideración la exposición? Vamos, Miguel. Sí, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Es que, de manera así muy puntual, que el EPJA debe responder a las necesidades de los estudiantes, la educación básica, alternativa, y sobre todo darle solución a un problema muy latente en nuestra sociedad, y que también fue mencionado ahí por las compañeras, que es este grupo, ¿no? Este grupo que no pertenece a la PEA, los NINI, y canalizar que estos jóvenes, cuando acaben su periodo académico,
sean productivos y ellos mismos se sientan útiles. Esa es una gran valoración al ser humano. Y ese es uno de los principales desafíos que yo he podido rescatar de la ponencia. Gracias. Ok, Miguel, gracias. A ver, bajamos la manito, Miguel. Rubén, ¿tú quieres decir algo? Y luego Stephanie. Stephanie, bajaste la mano. A ver. Sí, profesor. Si me permite. Buenas tardes, colegas. De todo lo que la colega ha comentado, hemos escuchado la propuesta de César Picón Espinosa. Actualmente, en la educación básica alternativa ya se viene aplicando parte de lo que él dice. Por ejemplo, él propone EPJA, y en el sistema actual existe PEBAJA, que dice el Programa de Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos, ¿no? Entonces, habría una similitud en cuanto a la propuesta de César Picón. Parece que parte de eso ya lo han tomado, ¿no? Y esto está en el currículo, en el programa curricular de EVA, aprobado en 2019, ¿no? Ya está vigente, ¿no? Y se les da, donde plantean también dos programas, ¿no? En educación básica alternativa. Uno que se llama PEBAJA y el otro que se llama alfabetización, a partir de los 14 años para adelante, aquellos que no hayan podido ser insertados en la educación básica regular. Entonces, parte de la propuesta de Picón ya lo ha tomado el Ministerio de Educación, ¿no? Eso es lo que comprendo, y como ya está en vigencia, eso ya, de esa propuesta se ha tomado. Inclusive lo he encontrado, este texto lo he encontrado en el repositorio del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, pienso yo que ya se tomó parte de la propuesta de Picón en el actual momento que estamos en el EVA. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Tú estabas como Stephanie Valverde, ¿verdad, Rubén? Lo cambiaste, ¿sí? Sí. Ok, Rubén. Muy bien. A ver, ¿alguna otra opinión? A ver, compañeros, a ver. ¿Puedo opinar? Por supuesto, Ángela. ¿Cómo estás, Ángela? Vamos. Buenas, ¿qué tal? Bueno, si bien es cierto, estoy de acuerdo con el colega anterior que sí, si uno lee la educación básica alternativa, sí se observa que uno de los perfiles que persigue el alumno es ese, ¿no? De integrarlo como una persona en una formación integral, tomando en cuenta que no es un alumno común y corriente, porque eso es lo que se pide, ¿no? Que se considere que esta persona trabaja, es jefe de familia, muchas veces jefe de una población, ¿no? Entonces, lo ideal sería de que la persona esté educada bajo ese perfil. El EVA, tal cual, sí lo pone. Sin embargo, también yo escuchaba en las exposiciones anteriores que este programa del EVA no se tiene como finalidad, que el gobierno no lo tiene como finalidad, que se mantenga como un sistema. Lo ideal es que vaya desapareciendo en el camino. No sé si me equivoco, en algún momento lo entendí así, porque el EVA, el EBR es diferente, ¿no? Es un sistema que se va a sostener en el tiempo porque abarca una gran población, ¿no? De niños y adolescentes. Sin embargo, el EVA, por lo que yo he entendido y he estado leyendo y he escuchado las exposiciones anteriores, no. En todo caso, entonces yo creo que ahí sí entra a tallar bastante bien lo que dice este analista Picón, porque obviamente él le está pidiendo que sea un sistema establecido, que se tenga realmente un proyecto como decía nuestra compañera que exponía, donde realmente haya una autoridad que se encargue directamente de este EPJA y que no sea sujeto a otros condicionamientos como es el sistema, ¿no? Bueno, es lo que yo he entendido, que me parece muy acertado lo que dice el señor Picón. Muy bien, Ángela, muchísimas gracias. A ver, una última opinión. A ver, vamos. La última opinión, Arlith, ¿tú quieres hablar, Arlith? Buenas tardes con todos. Muy interesante las exposiciones de la profesorita, la primera profesora, de los desafíos de la educación básica alternativa para jóvenes y adultos. Pero más que felicitarla, quisiera hacer una pregunta, profesor. Cuando la profesora estaba explicando
en la primera parte mencionó, quisiera que me saquen de duda o qué diferencia hay entre estas dos palabras que ella mencionó. Dijo jóvenes, no, dijo estudiantes vulnerables y a la vez también mencionó lo que son adultos marginados. Quisiera de repente saber qué diferencia hay entre esas dos palabras que estoy mencionando, profesor. Ok, Arlit, a ver, sí. De repente los que han, las que han expuesto, a ver si lo han mencionado muy bien, vamos a escucharlas. Gracias, Arlit, por tu comentario. A ver, para ir cerrando y de repente ir respondiendo también a las preguntas de algunos de los compañeros como de Arlit, a ver, estimada María Elena, a ver, no sé si nos puedes tú ya responder. Tú sabes que el CINEPJA en realidad no existe actualmente, ¿no? Como un sistema, pero digamos, haciendo una comparación con el actual sistema educativo, porque dentro de ese sistema educativo tenemos nosotros una educación básica y dentro de esa educación básica está la modalidad de EVA, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se está atendiendo, como muy bien lo ha explicado Rubén, ¿sí? A través del P-Baja y del PASE, ¿no? Entonces, para ti, digamos, ¿cuáles deberían ser estos niveles de articulación entre este CINEPJA y el actual sistema educativo, estimada María Elena? ¿Estás ahí, María Elena? Ok. Sí, profesor. A ver, María Elena, ¿cuáles son tus apreciaciones? Bueno, yo diría, como también mis compañeros lo han dicho, de que efectivamente esto tiene que, si se va a dar, tiene que ser poco a poco. ¿Por qué? Porque no hay entes que estén interesados en formular o en llevar a cabo esta propuesta de Picón, ¿no? El Ministerio de Educación más se basa en lo que es EBR, y como que no pone mucha atención en la educación básica alternativa. Los gobiernos regionales de igual forma, ¿no? Y dejan de lado eso. Ahora, si bien es cierto, esta nueva propuesta del CINEPJA es para que controle a la población de jóvenes y adultos, pero todavía no tiene con qué aferrarse, con qué poner a disposición todo lo que quisiéramos para esta población, ¿no? La población de jóvenes adultos. Pero creo que no es nada imposible. Creo que si todos ponemos un granito de arena y se puede llevar a cabo para que este sistema esté considerado como la EBR, ¿no? Para que esta población no quede al aire y tenga los frutos que debemos de conseguir, que se requiere que estos jóvenes logren incorporarse a una sociedad que requiere mucho de sus habilidades y destrezas que pueden expresarse. Muy bien, María Elena. Ok, María Elena, a ver, para ir comentando solo y cerrando ese punto, en realidad ya existe un sistema educativo, y en el marco de ese sistema educativo hay un sistema de la educación básica y hay un sistema de la educación superior, ¿sí? Entonces, lo que plantea, digamos, César Picón es un tercer sistema que vele, digamos, por la atención de estos jóvenes y de estos adultos, ¿no? Que denominamos la EPJA, ¿no? Pero en realidad hoy en día eso no está, digamos, por lo menos en la mesa, ¿no? A los jóvenes y adultos se atiende como parte de la educación básica y es una modalidad. Eso es lo que, digamos, actualmente existe, es una modalidad, la modalidad de la educación básica alternativa. Es, digamos, la lógica como desde la ley incluso general de educación se viene atendiendo. Ahora, como decía en algún momento, me parece que Ángela, es cierto, si la educación básica
si la educación básica, en este caso la EBR, hubiese logrado primero cubrir a la atención de todos estos estudiantes, hubiesen terminado, digamos, su educación hasta la secundaria, no tendríamos, digamos, estas dificultades, ¿no?, de no atender a jóvenes y adultos, pero sin embargo el contexto, muchas veces de nuestro país, el contexto de pobreza ha hecho que muchos de estos jóvenes y adultos dejen de estudiar, entonces no culminen, digamos, sus trayectorias educativas, por eso nace una educación básica alternativa, ¿no? Entonces, y hay una población bastante grande, ¿no?, que no ha terminado su educación básica y que se necesita atender para, digamos, como dice César Picón, también revertir esa brecha, porque hay una brecha grande de jóvenes y adultos que aún no culminan su educación. Pero creo, desde mi perspectiva personal, desde mi perspectiva personal, que desde la modalidad de la EVA, como lo dice también Rubén, se puede ir, digamos, atendiendo, ¿no?, a esta población desde la modalidad de la EVA, pero lo que sí falta es establecer los mecanismos de transitabilidad, que eso no existe ahorita, que está, digamos, en un proceso de construcción. Esos mecanismos de transitabilidad, ¿qué quiere decir esto? Que los jóvenes que terminan, digamos, en la educación básica, sea en la EVA, deben tener las oportunidades, digamos, para transitar a una educación técnica o técnica productiva o tecnológica o universitaria, que no existe, ¿no? Entonces, ese es un proceso que está encaminado con el Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces, ya habíamos hablado con ustedes sobre el Marco Nacional de Cualificaciones que está proyectado al 2030 todavía, o sea, falta por recorrer algunos años. Entonces, eso de alguna manera va a permitir que estas personas que egresen, ¿no?, de la educación básica, de la EVA, ¿no?, más adelante puedan, digamos, insertarse al mercado laboral. Eso falta, digamos, fortalecer. Personas que a partir de sus competencias, habilidades, puedan insertarse y puedan ser reconocidos, incluso certificados, ¿no? Porque tienen mucha experiencia estos jóvenes, estos adultos y estos adultos mayores. Ese es un tema en realidad flojo que necesitamos todavía trabajarlo y creo que estamos encaminados. Carmen Rosa, a ver, para cerrar contigo, ¿cuáles son para ti esos desafíos que tú consideras, digamos, válidos, que necesitaríamos asumirlos y por qué? De los 9 desafíos que has planteado. Carmen, ¿me escuchas? Sí, profesor. Bueno, desde mi punto de vista, bueno, los desafíos que creo importantes, el número 5 y el número 7. Bueno, en cuanto al desafío número 5 es en cuanto a la gestión eficaz y eficiente para el buen gobierno de la EVA. O sea, aquí, en este caso, ICOM nos propone varias, en este caso, posibilidades para mejorar la calidad de la oferta formativa de las instituciones, ¿no es cierto?, que dan a los jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, aquí nos menciona, pues, de que se debe mejorar esa capacidad de gestión, y eso va a partir, pues, de las políticas educativas, ¿no?, donde, en este caso, ahí se tendría que tener de repente esa fuerza, esa voluntad, ¿no es cierto?, de que haya un representante que pueda, en este caso, manifestar, pueda participar también del presupuesto ahí político para poder impulsar de esta forma una mejor gobernanza, como se dice, de la EPA, para poder mejorar esta capacidad de gestión también en las instituciones de jóvenes y adultos. Y bueno, también el desafío número 7, que es correspondiente a la formación docente, ¿sí?, a la formación del personal docente. Bueno, ahí he rescatado también algo importante que hoy en día tenemos en las instituciones,
ya sea de la EPJA o de la regular, donde pues contamos con docentes líderes, ¿no? Dentro de la misma institución, y que ello es un potencial, dice, para poder, en este caso, manejar de acuerdo a sus capacidades, competencias, ¿no? Para que pueda ayudar también a los demás profesores, ¿no? Y ser, pues, en este caso, partícipe de estos cambios que podría hacer dentro de la misma institución, pero a veces no se reconoce o no se valora el esfuerzo de docentes ¿no? que de alguna forma, ¿no? Son solidarios con otros colegas, a veces comparten las experiencias, comparten sus saberes, pero lamentablemente no se revalora. Y en la propuesta de Picón, pues ahí nos dice, ¿no? Valora el tesoro que tienes dentro de la institución. Y eso también menciona, pues, con respecto a los líderes, diré a los directivos que tienen que, pues, poner en este caso mayor interés, ¿no? Para que pueda revalorar, en este caso, la educación que se está impartiendo a los jóvenes y adultos. Muy bien, María Elena. Muchísimas Carmen. Gracias por tu participación. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, María Elena, respecto a la gestión. Soy Carmen. Con el, digamos, con el desafío número 5. Estoy de acuerdo con el número 5, pero desde una perspectiva diferente. Es decir, la EVA debería trabajar de la mano con los CEFPRO. Ya existe experiencias, ya existe experiencias donde los EVAs están articulados al CEFPRO, ¿no? O los EVAs están articulados al Instituto Pedagógico, o al Instituto Tecnológico, o deberíamos de tener CEVAs articulados, digamos, a la universidad, ¿no? Entonces, desde una mirada de la gestión, creo que esas articulaciones deben de fortalecerse, por eso hablo de la transitabilidad. La transitabilidad es fundamental para que, digamos, nuestros estudiantes de la EVA puedan, digamos, ser certificados con sus competencias reconocidos, ¿no es cierto?, a través de estas instancias de educación, digamos, superior, en sus competencias, y puedan finalmente ejercer a nivel laboral alguna actividad productiva, pues, ¿no? A ver, vamos a ir continuando con el trabajo. Me parece que alguien quería comentar algo. Rubén, ¿tú quieres decir algo? Sí, profesor. A ver, corto, Rubén, vamos. Rápido, al punto, nada más. Colegas, lo que usted dice sobre la transitabilidad de los estudiantes de EVA, bueno, que de mi experiencia, yo pienso que sí se da. He tenido exalumnos que han ido al Senati, han ido a la universidad, inclusive a la policía, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En su gran mayoría no van a eso, ya son gente que está insertada en el mundo laboral. Simplemente están estudiando para formalizar su situación laboral en algunos casos, los que son mayores adultos, ¿no? Pero los jóvenes sí hacen ese tránsito de la EVA a los institutos, a los CETPROS y a los centros tecnológicos, también al Senati. Sí existe. Lo que pasa es que dentro de todo este proceso, muchos de ellos abandonan por diferentes razones, y la gran mayoría es por temas económicos o de responsabilidades adquiridas ya, se hacen de familias y todo eso, entonces les impide continuar. De existir, existe todo ese proceso, profesor, existe, actualmente existe, ya tenemos, los que estamos dentro del sistema lo conocemos y lo vivimos, profesor. Excelente, Rubén, me parece bien lo que tú acabas de indicar. Me refiero, o sea, el tema de la transitabilidad es cierto, es para jóvenes con mayor, digamos, prioridad, pero hay la necesidad de reconocer las competencias, se llama el reconocimiento de las competencias que tienen, digamos, algunos adultos y adultos mayores, ¿sí? Ese reconocimiento de competencias, por ejemplo, lo hace el Ministerio de Trabajo, ¿no? A través de la certificación de competencias laborales, ¿no? Entonces, esa certificación de competencias laborales, que por ejemplo yo durante mi vida me he dedicado a la carpintería, ¿no es cierto?
y nunca he sido, digamos, formado para carpintero, pero soy un experto digamos, en carpintería, pero no tengo algo que me certifique mi competencia laboral. Y ahora, si el Ministerio de Trabajo me reconoce con un certificado mi competencia laboral, pero yo no puedo, digamos, ahora, digamos, transitar, digamos, a un nivel superior, ¿no? Por eso hablo de la transitabilidad, para poder continuar o especializarme, porque hay muchos adultos que quieren especializarse. Entonces, esos mecanismos de transitabilidad falta ajustar. Hay experiencias, Rubén, como tú has dicho, hay experiencias, hay convenios que se ha hecho entre SEBAS, CEDPROS, tecnológicos, pero me parece que eso falta todavía institucionalizar. Estamos encaminados a eso, Rubén, ¿me entiendes? Entonces, y me parece que estamos hablando en la misma línea, o sea, creo que eso es fundamental, digamos, tanto para satisfacer las propias demandas de los jóvenes, por un lado, que tienen demandas totalmente diferentes a lo de los adultos y finalmente de los adultos mayores, ¿verdad? Pero muy bien, me agrada, digamos, que esas claridades también dentro de este equipo se den, ¿no? Y que nos van midiendo y nos van marcando también la pauta en todo este proceso que venimos trabajando. A ver, el día de hoy vamos a hablar a propósito, digamos, de las competencias, del enfoque de competencias. De acuerdo a nuestra guía de trabajo, el día de hoy está previsto trabajar sobre el enfoque de competencias y la siguiente vamos a hablar un poco sobre la planificación curricular. Entonces, en términos del enfoque de competencias, fíjense, no voy a, digamos, a explicar cuáles los propósitos de esta sesión, pero lo que sí, digamos, para poder entender el tema del enfoque de competencias, tenemos que ir migrando de un enfoque, ¿no?, que tenemos que ir modificando, el cambio, ¿no?, en la relación de la información. Una cosa es cuando uno aprende de manera pasiva, ¿no?, cuando uno aprende de manera acrítica, y podría ser, por ejemplo, esta sesión que nosotros estamos desarrollando, podría ser pasiva, porque muchos de ustedes solo están escuchando, ¿no? No participan. Entonces, esto podría ser, digamos, una educación más pasiva, incluso acrítica. Claro que hay algunos de ustedes que son críticos, cuestionadores, plantean sus puntos de vista, que me parece interesante, pero tenemos que pasar de ese cambio con relación a la información, de esa educación netamente pasiva a una activa más reflexiva. Solo ese cambio, ¿no?, implica transitar de un enfoque hacia otro, ¿no?, de un enfoque orientado en conocimientos a un enfoque, digamos, orientado al desarrollo de competencias, o de un enfoque orientado al desarrollo de competencias rutinarias a un enfoque orientado al desarrollo de competencias no rutinarias, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja de manera pasiva, acrítica, ¿qué sucede? Recibe información, registra información, recuerda la información y reproduce la información. Cuando a ustedes se les envía el video de la clase del día de hoy, lo que ustedes hacen es recibir la información para recordar lo que se ha trabajado en la anterior sesión. Y algunos de ustedes lo quieren reproducir, lo van a reproducir nuevamente, pero eso podría ser, digamos, una educación de tipo pasiva o acrítica. Pero tenemos que pasar, digamos, de ese tipo de cambio en la relación de la información a una que sea, digamos, más de buscar, de producir, de cotejar, de discutir, ¿no? Digamos que esa es, digamos, la clave desde una perspectiva de competencias, donde utilicemos la información. Es decir, pasar de almacenar la información a utilizar la información. Y para utilizar la información, yo necesito buscar la información, indagar, investigar, producir la información, cotejar, contrastar, comparar, discutir la información. Digamos, eso es algo que caracteriza, digamos, al enfoque de competencias, ¿sí? El enfoque de competencias está alineado más a este lado, ¿no? Del desarrollo digamos, a ver, un momentito, voy a escribir aquí, a ver, está orientado a desarrollar, digamos, este tipo de acciones a nivel de nuestro pensamiento, ¿no? A nivel activo, a nivel reflexivo, donde podamos utilizar la información. Entonces,
El enfoque de competencias implica eso, supone un cambio en la relación de la información. Dejar de recibir información para más bien producir, aplicar la información. A propósito de esto, he traído un texto de Levoderf. Levoderf es una persona que es fuente, digamos, para la elaboración del nuevo currículo nacional. En 2016 se ha leído bastante a Levoderf con todos los especialistas del Ministerio de Educación. Por supuesto, suelen, en un momentito, por favor, termino esto, suelen para continuar con el diálogo. Levoderf, fíjense lo que dice, Levoderf nos previene, miren, Levoderf nos previene contra una definición débil de las competencias, como suma de conocimientos, de saber hacer o saber estar, o como la aplicación de conocimientos teóricos o prácticos. O sea, fíjense lo que Levoderf hace, cuestiona esa suma de conocimientos, o no es una simple aplicación, es lo que nos dice Levoderf. Y nos recuerda que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, ¿ya? No está hecha de migajas de saber hacer, sino que es un saber combinatorio. Entonces, Levoderf ya introduce este término, ¿no? El saber combinatorio. Fíjense, Levoderf introduce este término para desarrollar competencias. Yo debo de movilizar un conjunto de recursos, debo de combinar, ¿no es cierto?, un conjunto de recursos que se llaman las capacidades, y él lo entiende como un saber combinatorio, ¿sí? Porque combinas un conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos para desempeñarte, ¿no? ¿Qué más nos dice Levoderf? Sino que es un saber combinatorio y que no se transmite, sino que el centro de la competencia es el sujeto aprendiz, miren, y no se transmite, sino que el centro de la competencia es el sujeto aprendiz que construye la competencia a partir de una secuencia de actividades de aprendizaje que moviliza, digamos, múltiples conocimientos especializados. Es decir, quien va realmente a desarrollar sus competencias es el mismo sujeto aprendiz, dependiendo de las actividades que se le promueven, ¿ok? El profesor solo crea condiciones favorables para la construcción siempre personal de las competencias. Para Levoderf, fíjense, la persona competente es la que sabe construir saberes competentes para gestionar situaciones cada vez que son más complejas. Fíjense lo interesante de Levoderf. Ahí, por eso que cuando nosotros definimos el enfoque de competencias, decimos el enfoque de competencias según el currículo nacional es una facultad, según el currículo nacional es una facultad, ¿no? Que te permite resolver problemas, tiene sentido ético, con un propósito determinado, así está, digamos, en el currículo nacional. Pero, digamos, desde la perspectiva de Levoderf, ella nos habla que nosotros movilizamos un conjunto de recursos cuando queremos resolver un problema o cuando queremos lograr un propósito. Y cuando movilizamos ese conjunto de recursos, ¿qué hacemos? Combinamos, ¿no? Un conjunto de recursos. A eso le denomina él un saber combinatorio. A ver, para que esto no sea un monólogo, a ver, Suelen, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Suelen? A ver, en este momento. Vamos. Suelen, ¿estás ahí? A ver, Suelen, muy bien, Suelen. A ver, vamos. No te escuchamos, Suelen. Me parece que está, algo pasó. Algo sucedió. A ver, mientras se va, digamos, a ver, fíjense, a ver, ¿qué es el enfoque, pues, entonces, de competencias, ¿no? Porque eso es, digamos, lo que nos plantea Levoderf, ¿ok? Fíjense que en el currículum nos hablan de una facultad. Miren, nos hablan de una facultad. De combinar capacidades. Esto de combinar lo estamos trayendo de Levoderf. Pero no solamente combinamos capacidades, combinamos también nuestras características personales, nuestro temperamento, nuestros rasgos de personalidad, todo eso combinamos para lograr un propósito, ¿sí?
A ver, para lograr, ¿qué más nos dice el currículum? Para lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Esto es, digamos, una definición teórica desde el currículo nacional del enfoque de competencias. Ahora, cuando nosotros combinamos capacidades, no nos olvidemos que las capacidades existen, pues, ¿no? Hay distinto tipo de capacidades. El currículum nos menciona, por ejemplo, al conocimiento como una capacidad, el conocimiento, ¿ah? Por otro lado, nos menciona la actitud como una capacidad, y por otro lado, la habilidad. Fíjense que nosotros estamos hablando desde una perspectiva curricular, porque las capacidades en el currículo son entendidas como recursos. Claro, un psicólogo podría leer esto y decir, Dios mío, ¿cómo va a ser una capacidad un recurso? Es que nosotros lo estamos definiendo desde una perspectiva pedagógica, no lo estamos definiendo desde una perspectiva de la psicología. Pedagógicamente hablando, así nos hemos puesto de acuerdo, las capacidades son recursos. Puede ser una actitud, un recurso, un conocimiento, un recurso, la habilidad, un recurso. Entonces, pero más allá, digamos, de esto que plantea digamos, el currículo nacional, estas capacidades también pueden ser los procedimientos que utilizamos. Porque hay distintos procedimientos que nosotros desarrollamos frente a una determinada situación. No todos procedemos de la misma manera, ¿sí? O podría ser tu mismo temperamento. Miren, otro recurso, tu temperamento. Si tú quieres lograr un propósito, entonces tienes que tener un temperamento bastante empático para lograr tu propósito, porque si no, no vas a lograr tu propósito, ¿sí? Si vas a ir, digamos, de una manera a solicitar algo, de una manera soberbia, es muy probable que te rechacen, a diferencia de que vayas de otra manera un poco más humilde, de repente. El temperamento va a ser importante, el rasgo de personalidad también es importante, ¿sí? El rasgo de personalidad. Y así, existe un conjunto de recursos que nosotros movilizamos para lograr un determinado propósito o para resolver un determinado problema, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros discutimos, algunos tienen una facilidad, digamos, para expresarse, ¿sí? Tienen una facilidad, es decir, el recurso de la expresión oral lo tienen desarrollado, tienen vocabulario, ¿no? Utilizan un conjunto de palabras nuevas, incluso cuando se expresan de manera respetuosa, de forma horizontal, es decir, estás movilizando un conjunto de recursos para poder, digamos, dialogar, para poder conversar. Entonces, la competencia justamente es eso, ¿no? La competencia es la movilización de distintos recursos para lograr propósitos, para resolver problemas, entre otras cosas. A ver aquí, me parece que, ok, Suelen, no hay ningún problema. Si está fallando, no hay ningún problema. A ver, entonces, según, digamos, lo que nos indica el currículo nacional, ¿no? La capacidad, es decir, esos recursos para actuar, porque esta es la capacidad, ¿no? La capacidad son los recursos para actuar. Pueden ser los conocimientos, pueden ser las habilidades, pueden ser las actitudes. Nosotros movilizamos estos tres recursos para el logro de nuestros propósitos, ¿sí? Un conjunto de conocimientos, un conjunto de habilidades, un conjunto de actitudes. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos nuestra competencia y queremos, digamos, hacer una exposición, como lo han hecho algunos de vuestros compañeros, has utilizado primero tus conocimientos sobre la SINEPJA, ¿no? Por ejemplo, Carmen ha comenzado a explicar, ¿no? Ha hecho su resumen, ¿sí? Tiene que hacer un resumen, ¿ok? Es, digamos, parte de su habilidad, ¿ok? Un resumen. Aparte, tiene que hacer uso del Zoom para proyectar, ¿no? Esa es otra habilidad que tiene que desarrollar. Ahora, tiene que tener una actitud favorable frente a la exposición. Tuvo una actitud favorable para... Y podemos seguir identificando un conjunto de recursos que nosotros utilizamos o movilizamos para el desarrollo de la competencia. Es así como se entiende hoy en día el tema de la competencia. Entonces, las capacidades asociadas a la competencia pueden ser, digamos, de manera
interna, pueden ser propios de la persona, o pueden ser también recursos del entorno, ¿sí? Por ejemplo, tus propias capacidades, aquí son tus propias habilidades, esa es tu habilidad, ¿sí? Pero los recursos del entorno, por ejemplo, el uso del Zoom, ¿sí? Estás ya utilizando dos, digamos, capacidades. Por un lado, tu habilidad de exponer, de hablar, y por otro lado, el uso del Zoom. Es decir, estás movilizando ahí dos recursos para poder desenvolverte y para poder demostrar tu competencia, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, que ya, digamos, ustedes seguro lo han ido escuchando, ya lo han ido escuchando en diversas capacitaciones, es más, ustedes de repente han capacitado también en algún momento en estos temas, ¿ok? La capacidad, pues, a nivel de la persona, a nivel propio de la persona, a nivel de los saberes propios, implica lo siguiente, ¿no? A nivel de la persona implica desarrollar no solamente conocimientos, también habilidades cognitivas, también implica movilizar habilidades relacionales, herramientas cognitivas, cualidades personales. Fíjense todo lo que movilizamos a nivel interno, ¿sí? Para desarrollar la competencia. Pero a nivel externo, fíjense, podemos nosotros movilizar el banco de datos, ¿sí? Ustedes ahorita están teniendo un banco de información en el Padlet. En el Padlet estamos teniendo un repositorio y pueden utilizar ese repositorio, digamos, para revisar la información que tienen. Es parte, digamos, de un recurso, pero del entorno. Podemos utilizar diccionarios, manuales, la misma computadora, la calculadora, en la conectividad, ¿no? Todos son estos recursos, ¿no? Que movilizamos para el desarrollo de una determinada competencia. Entonces, a ver, para ir respondiendo con ustedes y luego ingresar, digamos, a un pequeño conversatorio así rápido, ¿ya? Vamos a leer este primer texto que ya lo habíamos leído de Le Baudelaire. Nos dice: la competencia es un saber combinatorio según el Currículo Nacional de la Educación Básica. Esta combinación recae en el uso de ¿qué? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? A ver aquí. ¿Cuál consideran? A ver, escríbanlo nomás en el chat, ¿ok? ¿Cuál consideran que es la respuesta según lo que plantea Le Baudelaire? Carmen, ¿ok? Capacidades, ¿ok? Igual Eva, capacidades. Ah, muy bien. Entonces, cuando hablamos, muy bien Elías, excelente, gracias. Cuando hablamos, ¿no? La competencia es un saber combinatorio. Y según el Currículo Nacional, esta combinación recae en el uso de las capacidades. Claro. Esta capacidad puede ser una actitud, esta capacidad puede ser un conocimiento, o esta capacidad puede ser una habilidad. Entonces, fíjense que la competencia moviliza capacidades, actitudes, conocimientos, habilidades para lograr un determinado propósito o para resolver un determinado problema. ¿Ok? Me parece bien que hayamos colocado ahí capacidades. A ver, vamos a continuar, digamos, hablando sobre el tema del enfoque de competencias, pero a partir de... A ver, Rubén, no se te escucha, voy a, hay un problema ahí, Rubén, con tu audio, ¿ok? Fíjense el texto. A ver, miren el texto. Vamos a leer conjuntamente con ustedes y vamos a ir resolviendo para ir entendiendo el enfoque de competencias. Dice: el profesor explica el primer día de la ejecución de la unidad didáctica la importancia de los propósitos del aprendizaje. Indicó con mucha seguridad: la competencia implica, entre muchas cosas, integrar conocimientos. Ser competente supone no solo disponer de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino saberlos seleccionar y combinar de forma pertinente. Resaltó la necesidad de trabajar desde un enfoque de competencias. Su objetivo fue desarrollar un andamiaje a los estudiantes que tenían dudas respecto a la unidad. A ver, sobre este texto. En relación a los momentos en el cual se puede desarrollar el andamiaje,
El saber seleccionar y combinar para el logro de la competencia corresponde, a ver, nos dice marque uno o más de uno, a la recepción de la información, a la producción de la información, a la transformación de la información o a la comparación de la información. A ver, desde vuestra perspectiva, ¿cuál consideran que puede ser la respuesta? A ver, aquí. ¿Qué dicen ustedes? Porque estamos, digamos, hablando un poquito sobre las competencias. La C, la transformación de la... Caramba, qué bien. La transformación de la información. Fidel, qué interesante. ¿Ok? Me parece interesante. Acá, evidentemente, este es un grupo bastante de élite. ¿Ok? Y eso es importante. Cuando nosotros aprendemos, fíjense, cuando nosotros aprendemos, ya vamos a imaginar, hay una información que ingresa al cerebro, ¿ok? Y cuando yo ingreso al cerebro y hay otra información que se procesa y finalmente hay una información que sale, entonces cuando ingresa nosotros desarrollamos algunas habilidades básicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, observa, ¿no? Observa, señala, ¿no? Señala, memoriza, ¿sí? Como, digamos, habilidades básicas. Pero cuando, digamos, la información ya está en el cerebro y se transforma, cuando la información ya está en el cerebro, ahí lo que hacemos es jerarquiza. Ya se complejiza la información, jerarquiza, compara, ¿sí? Analiza. Entonces, con ese análisis tú puedes crea, cuestiona. Entonces, al final, el tema de la transformación permite el desarrollo de la competencia, la transformación. Es decir, la información que ingresa al cerebro se tiene que transformar, se tiene que procesar. Por eso, digamos, cuando hablamos desde una perspectiva de competencia, seleccionar y combinar implica, pues, la transformación de la información. Y me parece bien, digamos, lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Para poder entender el enfoque, digamos, de competencias, ¿sí? A ver, entonces, diseña, Elías, excelente, diseña, porque diseñar es parte de la creatividad, ¿no es cierto? De la creatividad, diseña. No es fácil diseñar, es parte, digamos, de esa creatividad. A ver, entonces, según el currículo nacional, los propósitos del aprendizaje son 5, ¿ya? Los propósitos del aprendizaje. Primero, uno de los propósitos es la competencia, ¿sí? La competencia, digamos, ese es el primer propósito del aprendizaje. Otro de los propósitos es la capacidad. Claro, yo voy a movilizar capacidades para el desarrollo de esta competencia. Pero se tiene que evidenciar, digamos, el desarrollo de la competencia. Se tiene que evidenciar. Entonces, ahí hablamos de los desempeños. ¿Ok? Pero no solamente, la competencia se desarrolla con niveles de progresión. Entonces, aquí están los estándares de aprendizaje. Estándares. ¿Sí? Pero además, digamos, para yo desarrollar la competencia, trabajo desde una perspectiva, desde un enfoque, desde principios que orientan, digamos, mi actuar. Entonces, ahí trabajo tomando en consideración los enfoques transversales, ¿sí? Porque los enfoques transversales son principios, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de los 5 propósitos del aprendizaje. ¿Cuáles son los propósitos del aprendizaje? La competencia, la capacidad, el desempeño, los estándares y los enfoques transversales, que están íntimamente articulados para el desarrollo ¿de qué? De esta competencia, porque digamos, la competencia es la niña de los ojos del currículo nacional, es la niña de los ojos, ¿sí? Entonces, todo ello, digamos, va a implicar un trabajo para el desarrollo, digamos, de esa competencia. A ver, muy bien. Muy bien, entonces, a ver, aquí vamos a ir, entonces, respondiendo la siguiente pregunta. A ver, vamos a ir con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿no? En el siguiente ejemplo,
estoy trayendo acá unos casos, ¿ya? En el siguiente ejemplo, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza recursos y saberes de la competencia? A ver, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál de los estudiantes utiliza los recursos y saberes de la competencia y realmente está siendo competente? ¿Cuál? Matías, miren, fíjense lo que dice aquí, ¿ah? Matías elabora un mapa, disculpen, ahí es un mapa conceptual a partir de la lectura que entregó la docente del aula. Rosita encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal, sin embargo decidió entrevistar a algunos varones para tener mayor seguridad sobre el tema. Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología. Su profesor le facilitó 3 libros sobre el tema. Alberto elabora su presentación. César investiga en el internet sobre la eclosión de la información. Él debe desarrollar un ensayo. Con grata satisfacción encontró información en Google, Metacrawler, Olé y Altavista. A ver, para ustedes, si es que estamos hablando desde un enfoque de competencias, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? ¿Cuál de los estudiantes? Alexander. A ver, tú planteaste tu respuesta, Alexander, para la anterior, ¿verdad? Suelen, para ti es la D, ¿sí? Elías, también para ti la D. Ronnie, desde Huánuco, Ronnie, ¿verdad? También para ti la D. Es decir, ¿quién está siendo más competente? Pues, en otras palabras, ¿quién es más competente? ¿César? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros, Percy? A ver, Ana, tú nos estás, digamos, ahí planteando, porque necesitamos entender el enfoque de competencias. A ver, ¿quién es más competente? A ver, yo voy a ir revisando. Matías es competente porque, a ver, voy a escribir. Matías elabora un mapa conceptual a partir de una lectura que entregó la docente. Es decir, acá el estudiante es heterónomo. Heterónomo. No es autónomo. Cuando se desarrolla la competencia, tengo que desarrollarlo de manera autónoma. El docente solo genera condiciones. Claro, el docente le entregó una lectura, pero lo que debió hacer el docente es que, en este caso, Matías, indague, investigue. Pero no, lo que el profesor le dio una lectura y a partir de esa lectura elabora un mapa conceptual. Entonces, aquí está siendo heterónomo, es dependiente el estudiante. Entonces, yo no puedo desarrollar la competencia de manera dependiente, tiene que ser autónomo. Por lo tanto, la alternativa A no puede ser, ¿ok? A ver, ¿qué dicen ustedes en el chat? La B, uy, caramba. Miguel, tú planteas que es César, ¿ok? A ver, aquí hay una, digamos, bueno, hay una variedad de respuestas. Fíjense lo que hizo Rosita. A ver, Rosita encontró en la biblioteca, quiere decir que Rosita indagó, ha indagado Rosita. Encontró en la biblioteca sobre el hombre vaginal. Ha estado, digamos, muchos de ustedes dirán, ese profesor, ¿qué tema ha traído? El hombre vaginal, ¿qué es eso? ¿Saben qué? Hay una obra maravillosísima. Hoy en día los hombres son más vaginales. ¿Qué significa eso? Los hombres son cada vez, así le llaman, ¿no? El hombre es más sensible cada vez, ¿sí? El hombre, el varón, ahora tiene el sexto sentido. Antes lo tenía la mujer, ahora lo tiene el hombre, el sexto sentido. Es increíble. El hombre ahora está metido en la cocina, ¿sí? El hombre ahora lava, ¿no? Es decir, la sensibilidad ha desarrollado y por eso se habla del hombre vaginal, pero es peligroso. Los hombres vaginales son peligrosos porque leen el comportamiento de la mujer. O sea, te pueden engañar, hasta lloran, es increíble. El hombre vaginal llora para convencerte y te convence, pues, ¿no? Es una obra interesante, léanlo. Pero a ver, Rosita encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal. Sin embargo, dice Rosita, decidió entrevistar. Fíjense, no solamente investigó Rosita, porque encontró, indagó, pues, ¿no? Sino entrevistó a los varones para tener mayor seguridad. Aquí Rosita está movilizando
más capacidades que cualquiera otro de sus compañeros. A ver, vamos a leer. Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología. La tanatología es la ciencia cadavérica, la ciencia que habla de los cadáveres, ¿sí? Es toda una ciencia. Su profesor le facilitó 3 libros, también le facilitó, ni siquiera indagó, Alberto. La idea es que cuando desarrollo la competencia se desarrolla de manera autónoma. Tú tienes que promover el aprendizaje por descubrimiento. ¿Me dejo entender? No es que tú le vas a dar al estudiante, digamos, el pescado, no. Tienes que enseñarle a pescar, pero no le vas a dar el pescado, pues, ¿no es cierto? Ahora, César investiga en el Internet, pero solo en el Internet. El Internet no puede ser una fuente tan confiable. ¿Me dejo entender? Y César, ¿qué investigó en el Internet sobre la eclosión de la información? ¿Qué es la eclosión de la información? La abundante información. Él debe desarrollar un ensayo y con grata satisfacción encontró en el Google. Claro, de repente ya encontró algo que ya lo han hecho, pues, ¿no? O otro buscador, que es el Metacrawler, el Olé Altavista, son buscadores. Entonces, pero él está trabajando buscando en el Internet, a diferencia de Rosita, que ha buscado en la biblioteca y no contenta con lo que ha leído en la biblioteca, ha decidido entrevistar. Entonces, ¿quién está desarrollando realmente la competencia? Está movilizando distintos recursos, es Rosita, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Quien no está de acuerdo, dígame en este momento, puede habilitar el micro, pero ¿están de acuerdo lo que estamos, ¿están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si están de acuerdo, Magali, ¿estás de acuerdo, Yolanda? Por supuesto. Entonces, eso es trabajar por competencias. Trabajar por competencias, ¿qué implica? Trabajar por competencias implica promover el aprendizaje por descubrimiento. Trabajar por competencias implica promover el aprendizaje por descubrimiento. No es un aprendizaje receptivo, no es receptivo, no es un aprendizaje repetitivo, sino por descubrimiento, pues. Por descubrimiento y de manera autónoma. No es heterónoma, sino es autónoma. El estudiante tiene que construir su propio conocimiento. Entonces, eso es un enfoque de competencias. Entonces, ¿cómo se adquiere la competencia? Fíjense, la competencia la vamos a adquirir de manera crítica. Crítica. Por eso es importante que ustedes cuestionen, pues el cuestionamiento es fundamental. Yo los veo a muchos de ustedes, me parece hoy día Rubén, bacán Rubén, tu participación, me agradó Rubén tu participación, bacán. Así me gusta, tiene que ser cuestionadora, eso es crítico, se aprende, digamos, desde una mirada de competencias de manera crítica, cuestionando, ¿ok? El cuestionamiento es fundamental, problematizando, ¿sí? Eso es de manera Profesor, sería crítica. integradora. Ajá, Que integra muy todo. bien, se adquiere de la competencia de manera integral, excelente, integral. ¿Por qué de manera integral? ¿Por qué? Porque tengo que desarrollar no solamente cuestiones cognitivas, ¿sí? Tengo que también trabajar cuestiones de carácter afectivo, también tengo que trabajar cuestiones de carácter motriz, también de carácter moral, incluso de carácter espiritual. De carácter Eso emocional, es trabajar, profesor. digamos, de manera integral. A ver, ¿alguien quiere comentar, me parece? No, solamente quería agregar carácter emocional, profesor. Claro, Víctor, por supuesto, lo emocional, Víctor, tiene que ver con ese afectivo o socioemocional, ¿ok? Afectivo o socioemocional. Entonces, se aprende de manera crítica, se aprende de manera integral, se aprende, se adquiere la competencia. Fíjese que en la EVA se adquiere de manera significativa. Por eso se tiene que trabajar de manera lúdica. Se tiene que trabajar de manera auténtica, ¿sí? Eso es significativo y se tiene que trabajar de manera retadora. Cuando yo les digo a ustedes, elabore un podcast, me imagino que algunos deben de renegar, ¿no? Podcast, ¿qué será eso? Eso es un reto, pues. Increíblemente es auténtico, porque recién se está introduciendo en la enseñanza el uso del podcast.
Ahora el profesor nos ha dicho que hagamos un podcast, un storytelling, un cuentacuentos. ¿Cómo voy a contar, pues? Muchos de ustedes seguro han estado renegando. ¿Cómo voy a hacer eso, pues? Es que eso es significativo, pues. Eso es auténtico. Eso es retador. Establecer desafíos. Tú que nunca has dibujado, tú que nunca has grabado, nunca has hablado por el micro, es un desafío. Eso es aprender desde un enfoque de competencias de manera significativa. Y la competencia se adquiere en el largo plazo, no se olviden, en el largo plazo. Por eso algunos, estoy seguro que algunos de ustedes, cuando sus compañeros exponen, dicen, caramba, está exponiendo muy largo, mucho texto ha hecho, ¿sí? Estamos siendo críticos, pero no lo decimos muchas veces, ¿no? Entonces necesitamos ser más cuestionadores, más problematizadores, pero también necesitamos comprender que la competencia no se aprende de la noche a la mañana, es de manera progresiva, progresiva, progresiva. Por eso es que ustedes van a actualizar el Padlet, van a revisar todas las tareas que te faltan, actualiza, cumple, porque la evaluación es formativa. Desde un enfoque de competencias, la evaluación apunta a la formación. Es progresivo, pues, ¿sí? Porque suceden muchas cosas en el camino, ¿sí o no? Entonces, tratemos, digamos, de adquirir la competencia de manera crítica, no nos olvidemos, crítica, integral, significativa y en el largo plazo, que es, digamos, lo fundamental para la adquisición de las competencias. Fíjense, aquí está. Es significativa a largo plazo, integral y crítica. Esto les voy a enviar, obviamente, esta es una información que ustedes lo van a tener. Ahora, fíjense que en EVA, para poder desarrollar las competencias, hay un campo de interés. Y eso ya se está trabajando en la EVA actualmente. Es decir, yo tengo que trabajar, esto ha salido producto de algunos focus group, ¿no? Que se ha trabajado con jóvenes, se ha trabajado con adultos y con adultos mayores. ¿Cuáles son los intereses, digamos, de nuestros estudiantes de la EVA? Los intereses de los estudiantes es hablar sobre derechos y ciudadanía. Y sobre eso podemos ir trabajando bastante. Eso pueden ser nuestros campos de interés a partir del cual me planteo situaciones significativas. O puede ser el tema del ambiente o la salud hoy en día. Y a partir de eso me puedo plantear situaciones significativas. O puedo hablar del trabajo y el emprendimiento, porque eso es algo, digamos, es un campo de interés en la EVA. Y a partir de ese trabajo y el emprendimiento voy a, digamos, plantearme una situación significativa. O puedo hablar del territorio y la cultura, que nos agrada. A los adultos y adultos mayores nos agrada trabajar sobre el territorio, la cultura. Y a partir de eso puedo plantearme situaciones significativas. Entonces, en la EVA existen 4 campos de interés para poder, digamos, tomarlos en consideración para el planteamiento de nuestras situaciones significativas y finalmente trabajar el desarrollo de las competencias. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Claro, los proyectos suelen, por supuesto, claro, las situaciones significativas puede ser para un proyecto, o puede ser para un módulo. Claro que nosotros en la EVA promovemos el desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, todo esto, lo que estoy hablando, es para trabajar en un proyecto, ¿sí? En un proyecto, digamos, de aprendizaje, un proyecto de emprendimiento, o en un proyecto de vida, ¿no? También que se trabaja, digamos, con los adultos a partir de sus experiencias de aprendizaje. Por eso que aquí, la clave, el centro, digamos, aquí es las experiencias de aprendizaje. Vamos a trabajar tomando en consideración las experiencias de aprendizaje en relación a esos campos de interés, ¿sí? Como fundamental para el desarrollo de las competencias. Muy bien. Bueno, nuevamente cerramos el día de hoy la clase, estimados colegas. Siempre el tiempo es muy corto, realmente me gustaría que todos conversen, pero así nos pasaríamos las 2 horas hablando y tampoco se trata de eso, pues, ¿no? Pero también quiero yo escucharlos. Y para mí, el único mecanismo para poder escucharlos son las exposiciones y también las tareas en el Padlet, cuando los escucho en los audios y todo eso. ¿Ok? La siguiente sesión, vamos a cerrar el tema de César Picón. Con estas exposiciones terminamos de leer prácticamente a César Picón.
y va a exponer el tema de la gobernanza de la EPJA, ¿ya? Jenny Rudy García. ¿Estás ahí, Jenny? Jenny, ¿estás ahí? Jenny, sí, profesor, buenas tardes. Hola, Jenny. No te olvides, la próxima sesión tú vas a presentar la gobernanza de la EPJA, ¿ok? Yo te voy a pedir que hagas una presentación muy sencilla, un PPT, una proyección, pero no hagamos más de 5 diapositivas, ¿no? Hay que tratar de resumir, tenemos que sintetizar, eso es fundamental. No podemos traer muchas diapositivas. Hagamos un organizador visual donde se pueda resumir y a partir de eso tú nos hablas del bosque, pero no nos hables de cada árbol, ¿ok? Entonces, Jenny, la próxima, ese es el reto, va a comentar Carlos Bernal. Carlos, ¿estás ahí? Carlos, ¿estás ahí? A ver, Jenny, está muy bien. Elías, ¿cómo estás, Elías? Elías Mamani, ¿estás ahí? Buenas tardes, maestro. Sí, estoy Hola, presente. Elías. ¿Y tú vas a exponer desde la página 384 a la 403, que dice algunos aspectos focales planteados por el autor, es decir, por César Picón, respecto a la EPJA? Entonces, Elías, tienes ese gran reto. A ver, nos va a comentar Sadid. ¿Estás ahí, Sadid? Sí, profesor, Sadid, estoy acá. tú comentas esta lectura, así que también tienes que leer. Entonces, esa es digamos, la exposición que tenemos para la siguiente clase, ¿ya? Yo les voy a pedir a los que van a exponer, tratemos de hacer una presentación de alto impacto, de 5 diapositivas máximo, ¿ok? Y para esta semana no vamos a tener una tarea, no vamos a tener una actividad. Yo les voy a pedir que, por favor, si alguna de las tareas no has todavía subido al Padlet, comencemos a elaborar esa tarea esta semana, ¿ok? Esta semana, porque desde la siguiente semana vamos a tener una evaluación formativa, ¿ya? Porque ya hemos trabajado 10 sesiones y ya corresponde una evaluación de carácter formativo, un poco para recoger información, cuánto manejamos de todo lo que hemos venido desarrollando hasta el día de hoy, ¿ok? Bueno, yo les agradezco, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado, pues, estimados profesores. Cuídense bastante. Gracias, profesor Ervin. Gracias, colega. Gracias, profe Ervin. Gracias, colegas. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor Elvin. Cuídese mucho.